Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. ¿Qué tal estáis? Botón azulito si bien, botón rojo si muriendo de calor. Ya Ricardo que está muriéndose de calor. Normal, yo también estoy muriendo, me acabo de encender el aire acondicionado porque si no esto era insufrible por aquí. Pero bueno, gracias por estar aquí conectados una tarde de vuestro verano, o si tenéis vacaciones o no, que de hecho os voy a preguntar, ¿cuántos estáis en vacaciones ahora? Botón azul para odiaros un poquito. Nadie se atreve, no pasa nada. Sé que alguno estará de vacaciones, pero espero que las disfrutéis mucho. Hoy tenemos a un invitado muy especial que os voy a presentar y ahora le pido que se suba, pero antes voy a presentar y contaros un poquito. Y es muy especial porque yo le llevo siguiendo muchísimo la pista a través de redes, ¿no? Esas gentes que como que vas conociendo a través de redes, pero nunca has tenido como la oportunidad de hablar en directo, en persona. Y él es Iñaki Tajes, que ha fundado Calistenia App, que es una auténtica pasada de proyecto, especialmente para la gente que nos gusta entrenar. Fun fact, yo cuando tenía 18 años, Iñaki, esto tú no lo sabes, monté un grupo de calistenia en Vigo, que íbamos a las barras a entrenar y a hacer todas estas movidas, y no había nada de esto, desde luego. Y la verdad es que me parece un proyecto súper chulo, pero el motivo de que esté por aquí es por dos tweets que puso el otro día. Y uno lo tengo por aquí, ¿no? En el que hablaba de que justo le acaba de dar una vuelta a su página web, ¿no? Y la verdad es que está muy fina, ¿no? Pero utilizando Vibe Coding. Entonces dije yo, hostia, interesante, curioso esto que está haciendo. Vamos a chequear más. Y luego también está, y nos contará también, ¿no? Que está aquí construyendo pues distintas aplicaciones distintas, ¿no? En este caso, pues, una aplicación con Cloud Code y la extensión de Raycast, de voz. También construyendo, pues, una aplicación llamada Kairos, ya que nos contará también un poquito más. Así que nada, Iñaki, cuando quieras, súbete al escenario y nos cuentas un poquito más de lo que estás haciendo. Estará pidiendo los permisos de cámara de micro, pero vamos preparándonos para recibirlo con un aplauso. Chun, 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 chun. A ver si lo conseguimos. Lo hemos ensayado antes, pero yo qué sé. Si no me puedes poner por el chat, Iñaki, lo que te está pasando, y igual te puedo ayudar desde aquí, o me vuelvo al Meet. A ver, creo que ya estoy. ¡Eh! Ahí está. Ahora sí, Sí, es bienvenido, que, Iñaki. gracias. No sé por qué no me aparecía la de los permisos. Mm. Nada, muchísimas gracias por la invitación y por la presentación. Espero estar un poco a la altura de donde me acabas de dejar, pero bueno, encantado de estar aquí y agradecer también. Me alegra saber que hay gente también motivada y que en verano es capaz de unirse a este tipo de eventos y charlar un poquito sobre este tipo de cosas. Qué bueno, qué bueno. Pues mira, vamos a empezar por pedirte un poquito que nos cuentes el contexto, ¿no? Como te decía, el objetivo de hoy es que entendamos pues un poquito de dónde vienes, qué estás haciendo con Calistenia, por qué te has metido a esta movida del vibe coding, ¿no? Sabiendo programar y luego pues hablar un poquito de los proyectos que estás haciendo, ¿no? Y de cómo ves el futuro de esto. Así que empecemos por de dónde vienes, tío. ¿Tú cómo llegas a montar una aplicación como Calistenia App? Pues llego a montar una aplicación como Calistenia porque realmente a mí lo que me encanta es crear, simplemente crear cosas. Entonces, digamos que toda la vida me he dedicado a romper cosas para ver cómo funcionan y por otro lado, usar herramientas tanto en el mundo físico como en el mundo digital para crear cosas. Claro, yo vivo un poco en la adolescencia la transición a que realmente la tecnología está en todas partes de nuestra vida, ¿no? Y en eso descubro como un parque de juegos infinito para crear cosas. O sea, yo cuando creaba cosas físicas necesitaba herramientas que a lo mejor no tenía, necesitaba materiales que no tenía, necesitaba infraestructuras que no tenía. Cuando descubro el mundo digital es como que se abre ese parque de atracciones gigante con infinitas posibilidades. Entonces, digamos que siempre tuve esa tendencia por descubrir, probar, trastear,
O sea, yo en el colegio me estaba instalando Linux y cambiando el sistema operativo del ordenador y tonterías de estas, ¿no? Que muchos, a lo mejor Claro. algunos de los que están aquí, yo creo que si comparten ese sentimiento, pues les habrá pasado también. Entonces, Calistenia surge de una necesidad personal. Yo empecé a practicar calistenia durante el estudio de la carrera de Ingeniería Informática en la universidad. Y naturalmente, o sea, no había ninguna aplicación que me gustara y dije, bueno, pues voy a crear la mía. Y una cosa fue llevando a la otra. El proyecto fue creciendo, fui aprendiendo de negocio, fui aprendiendo mil cosas que obviamente no sabes, que arrastran lo que rodea un proyecto en todos los ámbitos. Pero esa sería un poco la versión resumida, por no extenderme demasiado, que Ujú. ya No, sabes. pero es interesante porque yo creo que todos los que estáis aquí, y votadme con azulito si os resuena este mensaje que acaba de decir, ¿no? De que sois personas inquietas, ¿no? Que tenéis ganas de hacer cosas. Mira, mira cuánto azul. Mm. Am, pero creo que todos hemos tenido en ese momento, ¿no? De decir, hostia, es que la aplicación de mi gimnasio es una basura. Estoy seguro de que podría hacer algo mejor, ¿no? O en tu caso, pues no hay aplicaciones de calistenia, voy a hacerme una, ¿no? Pero ¿qué crees que ha hecho que la tuya funcione? Porque justo hoy escribí una newsletter sobre qué diferencia cosas que salen bien de cosas que salen mal, y me gustaría conocer tu opinión. Pues la verdad es que creo que siempre digo lo mismo, es un... No, siempre tendemos a sobresimplificar todo, ¿no? Nos encanta ver el vídeo de el truco mágico, de la cosa que hay que hacer, el camino que hay que seguir, y creo que siempre hay un conjunto arbitrario o a veces aleatorio de circunstancias que se tienen que dar para que un negocio funcione. Y eso, bueno, lo sabrás tú, que también estás muy dentro de lo que es una empresa, y lo sabrán muchas de las personas que están aquí, ya sea porque tienen sus propios proyectos o porque trabajan en empresas y son capaces de verlo. En mi caso, ¿cuáles fueron los aspectos relevantes? Lo primero, no sé si lo primero, pero factor importante, lugar adecuado, momento adecuado. Sin más, muchas veces te frustras, ¿no? Ideas tenemos todos, pero tiene que ser en el momento que toca y que se tienen que dar las circunstancias que tocan. Y en segundo lugar, que bueno, que por suerte, por desgracia, por inteligencia o por simplemente serendipia, pues tuve dos casualidades. Una, que fue darme cuenta, o ser suficientemente inteligente, entre comillas, de darme cuenta de que esa necesidad en ese momento no estaba bien suplida, por decirlo de una manera. Y en segundo lugar, lograr encontrar un apalancamiento que en ese momento yo no sabía ni valoraba, ni como no sabía de negocio, disculpa, como no sabía de negocio, no era consciente de que era clave, pero es el apalancamiento en la distribución y la exposición, ¿no? O sea, es muy guay, puedes tener un producto increíble, pero si no tienes una distribución, una manera de hacerlo llegar, de exponerlo en un tiempo razonable, pues se complica, ¿no? Para exponer tu producto hay mil estrategias, pero en mi caso, pues tuve la suerte de poder asociarme con un influencer que en ese momento era el más relevante del mundo de la calistenia en español, y fue como, bueno, un producto que casi no existe o que los que existen son muy mejorables, con un altavoz muy grande que es una de las personas, si no la más relevante en su momento, del nicho. Conclusión, hubieron un montón de cosas que 100% fueron suerte porque yo desconocía en ese momento, pero que a lo mejor otra persona capacitada sí las hubiese identificado, ¿no? Como, oye, identificamos un nicho que no está explotado, voy al nicho, identificamos una manera de llevarlo, de venderlo y de hacer el go-to-market, y al mismo tiempo, pues tenemos la capacidad de sacar un producto. Ya si ustedes ven la versión de Calistenia 1.0, pues lloran, porque era pésima, eh, pésima, o sea, era muy mala, pero era lo mejor que había. Sí, no, no, y creo que ha estado en una clave, ¿no? Que nos pasa mucho, y sobre todo ahora hablaremos de ello con el Bytecoding, ¿no? En el que, joder, cualquier persona podría hacer ahora una aplicación de calistenia en la que te registras, tienes ahí unos vídeos y tienes un curso, ¿no? Pero vosotros tenéis esa distribución, tenéis esa marca, tenéis esa comunidad, ¿no? Que hace que, pues, que igual no sea la mejor idea hacer una aplicación de calistenia, ¿no? Porque competirían con vosotros, o igual alguien consigue hacer una aplicación que resuelva otra necesidad que vosotros no cubrís, ¿no? Y que se puede hacer, ¿no? Pero que es tan importante el construir el producto como el saber distribuirlo. Totalmente, totalmente. Qué bien. Y cuéntanos un poquito más de calistenia, ¿no? ¿Cómo os va? ¿Qué hacéis? Pues realmente, como tú dices, ¿no? La idea es sencilla, realmente. Tú puedes, o sea, estamos rodeados realmente de miles de productos que son ideas sencillas, necesidades sencillas, pero siempre hay un factor que hace
bueno, que algunas sobrevivan y otras no. Calistenia, pues su nombre da alguna que otra pista, es una aplicación de entrenamiento de calistenia. Básicamente te acompaña y te guía en el aprendizaje de lo que es la práctica de la calistenia, desde los niveles más principiantes a los niveles más avanzados. Aunque nuestro público principalmente son usuarios principiantes, ya sea con el objetivo cualquier objetivo personal que tengas, obviamente relacionado con la salud y el deporte. Puede ser simplemente estar en forma, puede ser ganar fuerza, puede ser perder peso, puede ser conseguir una habilidad específica, como no sé si alguno de aquí está familiarizado con la calistenia, pero bueno, hay una serie de trucos y movimientos, que por cierto, no me habías dicho nunca, ¿no? que tú tenías un Sí, grupo. sí, sí, Pero sí. hay una serie de trucos que, bueno, que pues tienen unas progresiones y que es interesante tener una guía para saber cómo conseguirlos. Entonces, dentro de lo que es esa idea tan sencilla, intentamos ofrecer una propuesta de valor que sea, pues que aporte lo máximo posible, ¿no? Como herramienta, que sea lo más cómodo, que te permita registrar tu progreso, aprender fácilmente, entrenar guiadamente fácilmente. Eh, y bueno, y como marca también un poco aportarte toda esa perspectiva que lo mencionaste antes, y eso creo que quizás da para un debate de horas, pero es una de las cosas más diferenciales hoy en día, donde la barrera de entrada por la facilidad de crear productos es cada vez más baja. Lo complicado realmente es cómo mantenerse en la cresta de la ola con la identidad de marca y la diferenciación de por qué yo soy diferente. Ujú, La funcionalidad del producto es cada vez menos relevante porque cada vez más gente lo puede hacer, ¿no? ujú. Es curioso, ¿no? Y además otro pensamiento del que hablábamos antes, ¿no? Es que además ahora se está tendiendo a tener equipos más pequeños, ¿no? Vosotros sois precisamente un equipo más pequeño, ¿no? Y ¿cómo ves que esto va a evolucionar, no? Y ya voy metiendo un poquito la pezuña en el vibe coding y en herramientas como Cursor y demás, ¿no? ¿Sientes que ahora sois capaces de construir todo lo que queráis siendo poquitos o crees que sigue siendo necesario escalar en tecnología, escalar en personas? Siento cada día una cosa, la verdad. Porque si hay algo que siento es que todo lo que estamos hablando hoy, la semana que viene, muy probablemente esté en cierto porcentaje obsoleto. O sea, yo llevo relativamente poco, unos 10 años programando, y la velocidad de aceleración que está teniendo, el cómo cambian los comos, las herramientas que utilizamos y la barrera técnica es brutal. Y no solo es brutal el que ahora vayamos un 50% más rápido, un 200 más rápido, sino que es que hoy vamos un 50 más que mañana, mañana un 50 más que pasado, es como literalmente exponencial y si lo pienso demasiado hasta me agobio. Pero al mismo tiempo, como creador, como persona que le encanta sacar proyectos adelante, que tiene una idea y le gusta inmediatamente materializarlo, al mismo tiempo estoy viviendo como mi mejor momento, porque justamente ahora es como que cualquier deseo prácticamente que tengas se puede más o menos materializar y puedes empezar a hacer código de usar y tirar y puedes empezar a hacer soluciones ad hoc de, oye, me encanta esta aplicación, pero me encantaría que tuviera esta funcionalidad. Hace 5 años decías, bueno, pues les escribo un correo a ver si la implementan. Ahora, incluso en algunas cosas, puedes decir, pues me monto mi propio proyecto y lo hago para mí. Y si quiero, incluso lo noto, o sea, veo que es interesante y que puede tener un factor diferencial, lo intento monetizar. ¿No? Ahí como que se abren mundos paralelos. Pero volviendo a tu pregunta, que me voy por las ramas rápidamente, Encantado. creo que es la era dorada de los equipos pequeños. Creo que lo más importante siempre ha sido no tanto quizás la idea, porque la idea la tenemos todos, ¿no? Sino más bien la ejecución, pero desde el punto de vista de director de orquesta. Para mí siempre ha sido lo más importante. O sea, cuando se necesitaban 200 trabajadores o ahora que se puedan necesitar 5. Lo único que ha cambiado es el músculo, desde mi punto de vista también. Ujú. Como digo, esto igual la semana que viene no tiene sentido, o igual simplemente pues estoy equivocado, pero es como yo lo vivo, como yo lo siento. Creo que es la época dorada de los equipos pequeños. Ya lo estamos viendo, equipos muy pequeños que más allá de la propia burbuja de la IA, porque también vemos proyectos que explotan en millones de facturación al año, pero que realmente hay mucho más hype que realidad. Pero hay otras cuestiones y no tienes más que vernos a nosotros. Somos un equipo de un desarrollador y medio, como digo yo siempre, y 2 personas más haciendo un producto que verdaderamente usan millones de personas y que tiene un volumen de facturación que antiguamente, pues,
otras aplicaciones de nuestro volumen tienen equipos de 50, 100, 200, 300 personas. Claro, pero yo creo que eso es una decisión también muy consciente, ¿no? Porque es muy fácil ir por la ruta, y lo hablábamos, ¿no? Oye, voy a contratar porque es que no doy, ¿no? Y hay que hacer esfuerzos muy conscientes de querer ser pequeño, ¿no? Y yo creo que eso lo habéis hecho muy bien. No tuvimos otra opción hasta hace relativamente poco, o no lo supe hacer mejor. Sí, Sí, bueno, siempre hay opciones, ¿no? Siempre puedes ir a levantar una ronda, siempre puedes ir a pedir es dinero, verdad. ¿no? Siempre están esos caminos, ¿no? Pero yo creo que habéis optado por algo que es más saludable, que no es que el ir haciendo las cosas con cabeza, el ir creciendo poquito a poco y el ir construyendo unas bases sólidas, ¿no? Para decir, tengo una aplicación de calistenia, vivo bien, me gusta la vida, o estoy agobiadísimo porque no llego a final de mes. Sí, sí. Al final caminos hay muchos. Valoramos otras acciones en el camino. Hoy por hoy no me arrepiento de haber sido full bootstrap y de haber ido creciendo poco a poco, sobre todo porque yo personalmente necesitaba ese tiempo para asimilar todos los aprendizajes que yo considero que requiere eh, pues llevar un negocio a cierto volumen. A ti te inyectan mañana X millones de euros y si no tienes la experiencia ni el saber dónde posicionar eso, ni el que es importante, ni el que no, el saber no perder el foco, que obviamente a mí me queda muchísimo por aprender, ¿no? No estoy diciendo que haya recorrido todo el camino, pero yo estoy seguro de que hace 5 años me inyectabas dinero y lo tiraba a la basura. Entonces, bueno, en ese sentido me siento afortunado de que siempre ves también las historias y hace unos años vivimos la época dorada de las rondas de financiación que te tiraban dinero en la cara con un PDF. Y por un tiempo como que tuve esa incertidumbre de decir, igual deberíamos, estamos, pero no. Por lo menos en mi camino personal creo que era necesario y que fue acertado. Claro, claro. Bueno, pues hablemos un poquito del vibe coding, ¿no? Cuéntanos un poquito por qué tú te metes con esto, ¿no? Siendo desarrollador, porque yo he conocido a desarrolladores de todos los filtros, ¿eh? Del esto es la leche, me meto a tope, del esto no lo toco ni pintura, al intermedio, ¿no? Sí. Cuéntame cómo has llegado a él o qué es para ti el vibe coding, ¿no? Y por qué te mola tanto. A ver, es que aquí hay muchísimos temas. El primero en realidad es saber qué entiendes tú por vibe coding, porque es un término que está como súper de moda, hay muchísimo hype, oh, vibe coding, no sé qué, Sí. suena guay, pero ¿qué es realmente el vibe coding? Yo por lo menos lo entiendo como el hecho de crear código sin escribirlo, 100%. para mí. Ya está, de una Te lo manera compro. relajada. Pero sin escribirlo y sin fijarte en él directamente, sin mirarlo. Que no quiere decir que no estés tomando unas decisiones conscientes o direccionando bien por dónde va ese agente o esa IA o ese LLM, lo que quieras llamarlo, ¿no? No quiere decir que le digo, esta es mi idea, me doy la vuelta y a ver si surgió para mí. Sí. Pero tampoco quiere decir que le digo código y lo reviso al 100%, porque si no, para mí ya está más en programación asistida con IA, podría llamarse, que es como lo usamos en Calistenia. O sea, para mí el bytecoding tiene esa ventaja de que es más desatendido, es más relajado, es por gusto, es charlar con una máquina, ir prototipando, iterando y viendo qué sale. Eso es bytecoding para mí. No sé si más o menos Te lo comparte. compro 100%. No sé el público, ¿no? Botón azul si compráis este discurso de byte coding. Yo creo que se compra bastante, ¿no? Bueno, sí, casi en total. Am, Porque al final para mí es ese punto, ¿no? En el que ya, vale, sí es código, ¿vale? Igual que en Flutterflow, igual que en Framer, igual que en Webflow, generas código, pero tú no te preocupas de si ese código es el más óptimo o el mejor, ¿no? De hecho, yo no sabría ni juzgar si ese código es bueno o malo, pero puedes construir esa aplicación, ¿no? Y puedes construir esa idea de negocio y puedes conseguir esa funcionalidad que, por ejemplo, me decían unos amigos, ¿no? Que ahora habían implementado funcionalidades que antes les llevarían semanas o meses en días. Y eso Claro. para mí me parece una auténtica pasada. Claro, totalmente. Por eso yo por lo menos como lo veo es esas dos variantes, ¿no? Y se ve muy bien en cómo lo utilizo para mis side projects y cómo lo utilizo en Calistenia.
creo que hoy no dudo que queden todavía empresas tecnológicas y no tecnológicas que no estén utilizando inteligencia artificial, LLMs en alguna de las partes de sus procesos, pero concretamente en desarrollo de software, que es lo que me toca a mí de cerca, dudo que haya alguna que no lo esté utilizando en una muy alta penetración, ¿no? Ujú. Entonces, volviendo a la comparación, en side projects sigo una tendencia más vibe coding. Oye, eh, profundizamos en esto más adelante, pero principalmente desatendido y no miro el código, no me preocupa el código. Podría resumirse como con esa frase, no me preocupa el código. Y en Calistenia pues, utilizamos programación asistida con IA. Oye, ¿de qué manera utilizamos Cursor? ¿De qué manera utilizamos Cloud Code? ¿De qué manera utilizamos los agentes de forma genérica o los reviewers de pull request de GitHub para agilizar? La manera más simple para mí de entenderlo, o por lo menos como nosotros lo utilizamos en Calistenia, es que Ujú. nosotros somos 2 desarrolladores senior que tienen 5 desarrolladores junior. Hoy por hoy, en el punto en el que está al menos hoy, la inteligencia artificial casi que nos suple personas, prácticamente. Nos echa una mano para revisar trabajo y para detectar cosas que a ojo humano se pueden escapar, con lo cual nos da cierta seguridad, pero además verdaderamente nos quita trabajo de encima, porque siempre intentamos, en el punto en el que esté el state of the art, que el músculo sea en la medida de lo posible la herramienta y no nosotros. Ujú. Entonces, como tú dices, ¿no? Puede ser que si programamos bien planificamos bien lo que son las funcionalidades, las describimos bien, las limitamos bien y además somos capaces de sacar el máximo partido a las herramientas tal cual están a día de hoy, pues somos capaces de una funcionalidad que tendríamos que haber picado el 100% del código y habríamos tardado 2 semanas, hacerlo en mucho menos tiempo, prácticamente leyendo código. Por eso digo que también es lo contrario a aquí sí me importa el código. Oye, le voy a decir a la gente o a la herramienta de turno, genérame esto con estas características, pero luego el trabajo lo voy a revisar yo. Y si no me gusta, te voy a pedir cambios. Por eso es como un junior realmente. Es alguien que puede hacerlo bien, puede hacerlo mal, tú lo vas a revisar y tienes el poder de decirle sí, no, cambia esto. Es Ujú. un poco los dos mundos para mí. 100%. Y yo creo que ahí tu experiencia como desarrollador viene súper bien, ¿no? Pero otra de las cosas que me estoy encontrando, ¿no? Y aquí los alumnos muchos lo sabrán, es que evidentemente cuanto más conocimiento tengas, mejor, ¿no? Y aquí en No Codec abogamos por mucho de entender las bases y cómo funciona la tecnología y demás. Mm, Pero hostia, incluso gente que no tiene ni idea de programar, echándole horas, son capaces de hacer unas cosas que son una locura, ¿no? No sé si te has totalmente. encontrado gente que venga de esos backgrounds un poquito más menos técnicos, ¿no? Pero ya te digo yo que es una locura lo que son capaces de hacer, que hace igual 6 meses sería imposible. Tal cual. Sí, sí, sí. No, y lo más interesante es ver a dónde va a llegar, ¿no? Porque no sabemos, o sea, esto está cambiando tan rápido que no sabemos a dónde vamos a llegar, pero sí que hay una tendencia clara de determinadas cosas que no pondría la mano en el fuego, pero que se ven muy evidentes, ¿no? Que la siguiente iteración del no-code es que, bueno, que simplemente hables y todo funcione al 100%. Ujú. Digamos, un no-code menos basado en plantillas y más basado en cosas a medida, es como yo lo entiendo un Ujú. poco. Porque hoy por hoy, como dices, yo he hecho muchos proyectos, de hecho el último que he hecho, Side Project, no he picado ni una sola línea de código, de ese código, pero probablemente una persona que no haya programado, que no haya hecho lo que yo he hecho, no lo habría hecho. Claro. Primero porque hay que saber hablar, saber pedir, saber planificar, saber por dónde ir, qué paso seguir. Y segundo, que hay un montón de pequeñas interconexiones, configuraciones, certificados, tonterías que todavía la IA no suple. Ujú. Entonces, digamos que bueno, ahí es hacia donde va, hace que no tengas que ni siquiera saber esas peculiaridades, pero hoy por hoy, cuando no tienes nada, nada, nada de conocimiento, es un poco ruleta rusa todavía. O sea, Ujú. no sé si has Sí, probado alguna vez mismo prompt partiendo de cero, lo haces 3 veces y te sale 3 resultados diferentes. Entonces, sí, 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 eh, 100%. es un poco una lotería en ese sentido. 100%. Bueno, pues oye, yo creo que llega el momento de que compartas pantalla y nos enseñes las movidas que estás haciendo. Totalmente libre, cuéntanos pues, los proyectos que Lo estás que haciendo. quieras, por dónde, ¿qué te interesa más? Empecemos por esos proyectos que estás haciendo, a ver qué nos puedes enseñar. Vale, a ver si no me pide que reinicie. No, vale, porque a veces cuando comparto pantalla completa.
Voy a abrir esta. Creo que ahí... No sé si ahí se ve mi pantalla. Sí. Os recuerdo a la gente que podéis hacer clic para que se haga más grande. Vale, pues si te parece, yo te voy contando y tú me vas interrumpiendo y me vas haciendo zoom. Si alguien también quiere hacer Claro. alguna pregunta o lo que sea, la va poniendo en Os el ponéis chat, por el chat. Justo. porque aquí voy a, o sea, me voy a ir improvisando y voy a ir yéndome por las ramas según lo que les interese. Eh, Básicamente, tampoco he hecho muchos side projects y un poco también por recuperar la pregunta que me hiciste hace un rato de ¿por qué estás haciendo esto? La respuesta es ¿por qué no? O sea, porque es tan barato que cuando se te ocurre una idea, ¿por qué no ejecutarla? O sea, ¿por qué no tenerlo? Al final, todos los side projects que estoy teniendo son necesidades personales. Disfruto del proceso de crear y disfruto del resultado porque verdaderamente suple una necesidad para mí. Sí. Pero perdona que te Entonces, pare, que se ha dime. caído la pantalla. No sé si ha sido Ah, voluntad. cierto. No, no estaba mostrando nada, pero bueno, o sea, avísame porque no hice nada. O Sí, sea que, es un bug que está pasando en Arc, ya te lo digo, porque a Luis del equipo también le pasaba y a mí también. Y yo me he vale. mudado de Arc precisamente por eso. Vale, pues si desaparece otra vez me avisas y si da mucho por saco, pues me puedo cambiar a Safari sin problema, ¿vale? Ujú. Em, pero bueno, básicamente los pocos side projects que tengo ahora mismo, pues son eso, necesidades personales que han ido surgiendo, ¿no? Entonces, no sé por dónde quieren que muestre, pero una es básicamente una aplicación para iOS, que bueno, también está disponible para Android, realmente no está publicada porque no he tenido el tiempo de hacerlo, pero está desarrollada con Flutter. Em, que te permite crear capturas de pantalla o de tus entrenamientos de Strava. O sea, tú sales a correr, se te registra lo que corriste y se muestran unas estadísticas. Pero aquí quizás lo más interesante, a ver si lo puedo, si soy capaz de conectarlo, dame un segundo, porque yo creo que así lo vamos a poder ver mejor. Vamos a desconectar. Porque creo que tengo manera de mostrar la pantalla del móvil en Mm, la propia pantalla. Sí. Con QuickTime, Vale. sí. ¿Ustedes ven mi pantalla? Sí. Vale, o bien mi home screen, porque en el último proyecto, si entramos un poco más de detalle, va un poco de minimalismo digital y salud mental. Entonces, vale, esta es la pantalla de mi iPhone ahora mismo, no le hagan mucho caso. Eh, ¿Están viendo mi pantalla ahora mismo, perdón? La pantalla del móvil. Sí, 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 estamos viendo. La de Runstar, ¿no? Sí, correcto. Sí. Pues este es uno de los side projects. Este no fue escrito 100% con IA, ¿vale? Para esto utilicé principalmente Cursor. Y también es verdad que es que lo digo de verdad, o sea, esto cambia cada semana. Lo que a mí me costó bytecodear esta aplicación en comparación con la última que he hecho es el día y la noche. O sea, realmente la última no fue simplemente voy full bytecode porque me apetece, sino porque también porque puedo. O sea, en este momento pues no podía tanto. Entonces, nada, eso. A ver, básicamente, por poner un ejemplo, tú pues, puedes seleccionar una foto o un vídeo. Esto es simplemente para posturear. Coges, en Ujú. este caso, una foto y puedes seleccionar. Esto es un entrenamiento real que hice esta semana, ¿vale? Te pone la distancia, el tiempo, el no sé qué, y tú puedes ir seleccionando, pues si quieres que te ponga unas métricas u otras, de todas las disponibles que hayas registrado con tu reloj o con tu pantalla, o sea, con tu aplicación de entrenamiento de turno. Y puedes también pues, poner gráficas, puedes ponerle estilo, poner la línea de la izquierda, cambiar la opacidad, escalado, más pequeño, más grande. Lo que se conoce como un editor, así como si fuera un editor de historias, pero para crear historias de postureo deportivo, se podría decir. Ujú. Qué No sé guapo. si se entiende. Por ir un poquito más a la parte quizás, entre comillas, técnica, que es lo que más les puede interesar, es que algo está sonando por ahí. No Sí, sé eso es si... que a la gente le está gustando. Ah, vale, genial. Pues gracias. Me alegro de que esté gustando, pero que me quedé sorprendido porque no sabía dónde venía eso. Em, pues la parte un poco más técnica, aquí el código sería un código que si estuviera hablando con desarrolladores hace 3 años, pues ni siquiera mostraría jamás en mi vida. Bueno, esta es la otra, perdón. Voy a ir a... Esta es la que estamos mostrando. Porque es un código horrendo, ¿vale? Es un código espantoso, pero lo divertido para mí del bytecoding es poder simplemente llevar cosas a la práctica. Entonces, le presto la atención al código lo mínimo indispensable
que hoy por hoy limitan las tecnologías de IA. No sé si se entendió esta idea. O sea, yo si pudiera, voy full by code y ya está, porque para mí el objetivo no es programar, sino llevar mi idea a un prototipo, iterar ese prototipo, ir descubriendo qué funciona, qué no, a una velocidad que antes, pues directamente terminabas avanzando el side project porque no tenías tiempo para eso, porque casi todos tenemos un trabajo y una vida, y poder ver un producto final. Entonces, lo dicho, este código pues, es un código que está muy mal organizado, que es muy poco mantenible, que sigue malas prácticas de programación, que probablemente tiene dead code, en plan código que ni siquiera se usa porque fue quedando perdido, que está Se mal nos acaba de organizado. caer la pantalla. Sí. Vale. ¿Quieres que intente meterme por Safari? Puedes probar también. Sí, lo que te salga. Vale. Es que es bastante annoying, sí. Vale, vamos a intentar. Abro Safari. Safari no da problemas. En principio no. O sea, Vale. es un bug de Arc. Lo que no sé si me puedes pasar la contraseña por algún lado, porque ahora me vuelve a pedir la contraseña speaker. Claro, sí. ¿Por correo o me vuelvo a meter en un, no sé, en una reunión? Por Te la correo lo mando recibo. te la mando por correo, sí. Vale, estupendo. Em, Mm. Vale, ya la tienes en tu inbox. vale, dame un minutillo. ¿Me la mandaste desde el mismo correo que antes? Sí, el mismo que estuvimos hablando. Vale. Aquí ya me llegó. Fallos del directo. Pues sí, la verdad que Arc tiene algunos bugs un poco random. No me ha pasado, lo de la pantalla nunca me había pasado. Sí, sí, Tengo sí, que otra vez ha volver a poner el nombre. pasó hace poquito, la verdad. Vale. Me vuelve a preguntar todo. Un Sí. segundo. Andrés Spain, Inaki, @calistenia. Vale, estamos. Me volverá a pedir todos los permisos. Ahora estoy duplicado. Espérate, me voy a... Bueno, pues vamos a hacer aquí una pausa publicitaria. ¿Qué tal hasta ahora? ¿Os está gustando? Botón azul sí, sí. Vale, recordad que podéis ir haciendo preguntas por el chat, como acaba de decir Víctor por aquí, mientras esperamos a que Iñaki se suba de nuevo. A ver si le deja ahora. Lo interesante lo del diseño, ¿no? Yo creo que lo dices, Víctor, porque tiene esa sensibilidad de diseño, ¿no? Y que se ve que los proyectos están cuidados a nivel de diseño y no es simplemente el primer prompt que le ha pasado, ¿no? Que lo ha trabajado. Ahí estás. Vale, estoy, ¿se me escucha? Se te escucha y se te ve perfectamente. Vale, pues a ver si allow to share screen entire y Perfecto, se ve ya mi la vemos. pantalla, ¿no? Sí. Vale, estupendo. Pues nada, como iba diciendo, eso, básicamente que no le presto atención al código, pero en este proyecto sí que tuve que ir tocando algunas cosillas, sobre todo también porque sí que hay pequeños trucos, lo que pasa que no sé hasta qué punto tiene sentido comentarlos porque los trucos que servían hace un mes ya no son necesarios y al contrario, ¿no? Pero sí que hay pequeños trucos para intentar que la IA no se pierda mucho. A mí la regla de oro es que es el niño tonto. Eh, es que tú vayas aprendiendo, primero, que no es una persona, un LLM es una calculadora de palabras, si tuviéramos que simplificarlo a nivel técnico, pero a nivel interacción podríamos pensar que es una persona con una inteligencia diferente. Es como pensar cuando le das una orden a un perro y dices, qué listo, me hizo caso, ¿no? Eh, vale, sí, es listo, pero ¿hasta qué punto? Sabe interpretar determinadas cosas, si se las dices de la manera correcta, pues puedes conseguir grandes resultados, pero no es exactamente tonto ni exactamente listo. Es como una inteligencia diferente. No sé si se me sigue. Ujú. Sí, sí. Entonces, en ese sentido, lo guay de hacer vibe coding es intentar llegar al punto de, vale, ¿cómo le doy el contexto correcto? Ni más ni menos. Porque si doy poco contexto,
es una auténtica lotería y a lo mejor no me entiende. Si le doy demasiado contexto, igual le estoy metiendo ruido, no lo estoy definiendo, incluso por mis sesgos humanos estoy siendo contradictorio con lo que le estoy diciendo y vuelve a ser una ruleta rusa también, ¿no? Entonces, también porque se lleven quizás algo práctico de esta charla, algo que a mí me ha ayudado mucho es a constantemente forzar a limpiar ese contexto. Es decir, primer punto, siempre intentar darle el máximo nivel de contexto en cuanto a definición de la tarea, pero intentar reducirle lo máximo posible en cuanto a alcance de lo que tiene que tocar. Es decir, tú le dices, mira, quiero que esta etiqueta tenga el doble de tamaño, ¿vale? Si tú le sueltas eso sin más y no le dices que esta etiqueta, cuando te refieres a esta etiqueta, te estás refiriendo a la etiqueta de esta pantalla en este fichero de código, por ejemplo, te está faltando contexto y dirección en cuanto a dónde dirigir el cambio, ¿no? Y al final le vas a dar realmente sin quererlo demasiado contexto, porque lo que va a intentar hacer Cursor es él inferir de todo el proyecto a qué te estás refiriendo tú. Entonces, él mismo se va a estar metiendo ruido y va a intentar acertar de por dónde van los tiros. Esto extrapolado a todo, ¿no? Es solo un mínimo ejemplo. Entonces, es ser siempre lo más explícito en cuanto a darle el máximo contexto de lo que quieres hacer y darle el mínimo contexto de dónde tiene que actuar, siempre y cuando puedas, ¿no? Porque habrá mucha gente... voy a intentar poner la Meet en la otra pantalla porque así los veo. Mm. No sé ni dónde tengo el Safari, lo tengo aquí minimizado, porque siento que estoy hablando con la nada. Estamos aquí, Entonces, estamos aquí. Mira, de hecho, eh, dale al botón amarillo para que Iñaki sepa que estamos ahí. vale, ahí escucho las campanitas otra vez. Maravilloso. Eh, entonces, básicamente eso, para mí es lo más clave. Muchas veces lo que nos habrá pasado a todos es que empezamos a bytecodear un proyecto, para los que lo hayan probado, que me imagino que si no lo han probado todos, casi todos de aquí lo habrán probado, es que parece guay al principio, Y más o menos va bien. se ha caído ¿Se de cayó nuevo el la...? compartir pantalla, sí. Madre mía. Bueno, pues mira, share all screen. Pues lamentablemente me vas avisando y si es cada 5 minutos, pues la cuelgo cada 5 minutos, Sí, pero no te preocupes. avísame y ya está. Claro. No sé por dónde iba, me descoloqué. Pues yo también me acabo Ah, perdón, Ya. ya lo recuperé. Que nos habrá pasado que empezamos a hacer un proyecto, le damos todos los requisitos, porque encima lo discutimos previamente en un chat con Claude o con ChatGPT, entonces le dijimos, oye, elabórame un documento de requisitos, dame los pasos, se los pegamos, hace un boilerplate genial, y de repente seguimos iterando, seguimos iterando, seguimos iterando, pero no limpiamos el contexto de ninguna manera ni empezamos a acotar el, el alcance de los cambios. Y lo que empieza a pasar es que empieza a haber demasiado contexto, en algún momento empieza a fallar, se deja código sin modificar, se queda código de iteraciones antiguas, pero ese código de iteraciones antiguas se sigue metiendo en contexto de futuras solicitudes y más tarde o más temprano llegas como a un trap que muchas veces incluso estás en un loop infinito de que ya ni te hace caso con lo que le pides o le pides y deshace cambios de cosas que estaban bien y tú dices, pero si esto estaba bien y te pedí que tocaras lo otro, ¿por qué ahora me deshaces esto? No sé si eso le ha pasado a mucha gente. Sí, sí, sí. Yo voy a preguntar aquí botón azul, pero os ha pasado, ¿verdad? Sí, mira cómo se llena de azul. Claro, entonces ahí es donde entra un poco para mí el rol de, obviamente, lo que trasladas de la experiencia de haber programado, pero también entendiendo que si estuvieras hablando con una persona, pues le podrías dar esas instrucciones. Oye, primero, borrón y cuenta nueva. Hoy es un día diferente, ahora vamos a trabajar en otras cosas. Lo que estaba bien, ahora hablemos de otra cosa. Con lo cual, esta limpieza de contexto pues se puede hacer de maneras diferentes. En Cloud Code se hace específicamente. En Cursor pues se puede hacer más bien un poco acotando siempre las carpetas sobre las que estás trabajando, los ficheros sobre los que estás trabajando. Y en ese sentido, yo entiendo que a lo mejor hay gente que aquí que no ha bajado poco o nada a código, pero siendo realistas, por lo menos hoy por hoy, suponiendo que esta exponencial de progreso se frena, te sigue interesando aprender código, un Ujú. poco. No quizás ser el mejor programador, no quizás ser hábil, pero sí leer código. Porque con que tengas las básicas de, oye, ficheros, estructuras de ficheros, carpetas,
que todo tenga un sentido, ya más o menos puedes intuir dónde tienes que tocar y dónde no. Ahora, que no sepas cómo escribir el código que te falta, para eso Ujú. está la IA, por suerte, hoy por hoy, ¿no? Pero si sabes un poco de código, hoy por hoy estás disfrutando, porque tienes, vamos, va a ser un Ferrari, puedes sacar funcionalidades y cosas a toda pastilla. Entonces, no sé, para no irme demasiado por las ramas, no sé si hay algo que quieras hacer zoom Sí, o sea, o... quiero entender qué stack utilizas ahora, ¿no? Porque todo el mundo está hablando de, joder, saqué el curso de Aprende Cursor antes de ayer y todo el mundo, Cursor ya es una mierda, ahora solo se utiliza Cloud Code y es como, no sé, ¿cuál es tu opinión? Mi opinión, hoy, siempre voy a meter la coletilla de hoy, ¿vale? Porque literalmente que cambia demasiado. Mi opinión hoy es que como herramienta de escritura o programación asistida con IA, Cursor es mi favorita. Puede tener sesgos personales. Seguramente la realidad es que en mayor o menor medida el resto de competidores serán muy parecidos, Windsurf o los que están saliendo, ¿no? Eh, pero me parece muy cómodo por la navaja suiza de herramientas que te permiten en cuanto a realizar cambios a diferentes niveles de granularidad. En el sentido de que tienes por un lado lo que es la interfaz de la gente y esa experiencia más agéntica, no sé cómo es la Ujú. traducción en español, ¿vale? En la que, bueno, sí, pues le puedes proveer fácilmente con el arroba y con estas instrucciones, pues el contexto de más o menos por dónde te quieres mover, le puedes añadir código específico de ejemplo, puedes referenciar otros ficheros como de una manera a nivel experiencia de usuario muy rápida y muy cómoda, pero sigues teniendo el comportamiento de agente que te va a hacer cambios transversales, no en un solo fichero, sino a nivel proyecto general. En cuanto a las tools internas que tiene para él mismo descubrir ficheros, entender el contexto, dónde tiene que cambiar qué y qué cosas están relacionadas con qué, pues creo que está muy a la altura del state of the art en este sentido. Y luego, como digo, pues se combina con pequeñas cosas de experiencia de usuario que permiten otros niveles de granularidad. Para los que estén aquí, que sean más desarrolladores, muchas veces no necesitas pedirle a un agente que quieres hacer un pequeño refactor sencillo en este proyecto. Y para eso es bastante útil el Command K, ¿no? Imagínate que yo aquí digo, no, no quiero un degradado de negro a... Bueno, aquí es de un negro a un negro. No Y quiero se un nos ha negro a un caído negro oscuro. la pantalla de nuevo. Vale, sin problema. Perdón, que ahora le di a compartir share screen. Vale. Es que encima, como nunca comparto con Safari, no estoy acostumbrado a la interfaz de que me pida. Ya, ya, ya. Ya estamos de vuelta. Eh, si, por ejemplo, es que yo estoy en este nivel, para que se hagan una idea. O sea, he programado proyectos nativos, he programado backend, frontend, aplicaciones móviles, Flutter, iOS, Swift, Kotlin. O sea, no he tocado todos los palos del mundo porque es imposible, pero he tocado muchas cosas nativas. Y yo hoy por hoy todo lo que pueda no escribir, no lo escribo. Lo digo Ujú. directamente. Entonces, yo hoy por hoy en Calistenia, si de repente quiero cambiar este degradado para que en lugar de ser de izquierda a derecha, sea de arriba a abajo y cambiarle los colores y además añadirle un height específico, yo como programador, todas esas instrucciones que acabo de decir, tienes que ser programador para, entre comillas, bueno, este ejemplo quizás es un poco malo porque es más como de diseño, un diseñador podría decirlo, ¿no? Pero digamos que yo le doy instrucciones de lo que escribiría, se las doy todas en una y que las ejecute otro, en lugar de tener que estar pensando cómo era la nomenclatura, dónde iba el punto y coma, dónde va la coma, está bien formateado, está bien alineado. Simplemente pienso, lo escribo y lo ejecuta. Entonces, todos esos pequeños refactors utilizo el Command K para editar prácticamente, como digo, cualquier línea de código. Es que yo creo que no me creen las pocas líneas de código que literalmente escribo. Y encima Ujú. si eso lo combinamos con que uno de los side projects que hice hace un tiempo fue un speech to text, que es básicamente, ahora mismo ven en mi pantalla que tengo Raycast, ¿no? Sí. Pues tampoco escribo realmente, es mentira. Estoy todo el día hablando. De hecho, el otro chico que está en la oficina está cansado de mí porque estoy todo el día hablando solo. Eh, porque es muchísimo más rápido. Hablas más rápido de lo que escribes, por muy bien que escribas. Y además das mucho mejor contexto y además es mucho más natural y mucho más directo. Ujú. Entonces, pues eso, básicamente todo lo que es código hoy por hoy
tanto en Calistenia como en Bytecoding, lo escribo prácticamente sin escribir, muchas veces con la voz, prácticamente al 100%. La diferencia es que cuando trabajo en Calistenia utilizo Cursor, como digo, por la versatilidad que tiene de hacer cambios más granulares, más refactors y cambios más en modo agente, y también todo el historial que te va poniendo con la propuesta de cambios para que puedas aceptarlos o rechazarlos, pues me es muy cómodo, ¿vale? Porque también otro factor importante para mí es que cuando escribimos código asistido por IA, como digo, hay que revisar todo el código. Calistenia es un proyecto que usan miles de personas cada día en producción. Yo no puedo escribir código que no haya revisado hasta el último punto y coma, casi que literalmente. Entonces, para eso Cursor es muy bueno, porque a nivel experiencia de usuario, defines el requisito, defines el cambio, ya sea más o menos técnico, con con el lenguaje apropiado, te hace la propuesta y tú vas leyendo la propuesta. No Ujú. es el bytecoding de, a ver, cuando terminó, accept all, Ya, ya, que ya. es un poco más el viva la vida loca, ¿no? Sí. Entonces, eso es un poco la manera en la que utilizo Cursor para trabajo. También utilizo Cursor para bytecoding, pero digamos que me centro mucho más en Cloud Code para bytecoding, Ujú. ¿Y realmente. qué beneficios le ves a Cloud Code, ¿no? Porque yo tampoco me he podido meter muchísimo, pero ahora todo el mundo está hypeadísimo, entonces cuéntame qué le ves. Yo al principio no sé, me entraba con un poco de ansiedad incluso porque tienes demasiados modelos, demasiadas lecciones, dices, vale, los pruebo y a ver cuál me gusta más. Y pruebas y un ejemplo funciona bien en uno, el otro bien en otro. En el mismo te funciona una vez sí y una vez no, y entonces tú dices, vale, ¿qué criterio utilizo para saber qué herramienta uso y qué modelo utilizo? Porque encima dentro de Cursor hablamos de Cursor como si ellos tuvieran sus propios modelos, pero realmente no lo tienen, ¿no? Ellos Ujú. son una capa de experiencia de usuario por encima de la commodity, que son los modelos fundacionales de guía de Ujú. turno. Entonces, para mí eso es clave en sentido de que hay como dos mundos. Por un lado, Cloud Code y, bueno, todos los demás es que tampoco los considero. ¿Cómo explico esto de una manera ordenada? Cloud Code es una herramienta de programación desarrollada por una empresa de modelo fundacional. Ujú. ¿Cómo creemos de optimizada que va a estar esa herramienta? O sea, Cursor puede ser muy bueno en dar en el clavo con tener una experiencia, una interfaz gráfica que te dé una experiencia de usuario súper intuitiva, súper cómoda, súper guay, pero los resultados van a depender en muy alta medida del modelo que estén utilizando y de la capa intermedia, que son lo que llaman las tools, que es lo que utiliza Cursor por detrás para darle contexto al modelo, ¿no? Ahí hay cierta magia. Pero si nos paramos a pensar, ¿quién va a ser el mejor en desarrollar esas tools intermedias de leer ficheros, darle contexto al modelo? Mejor que el propio creador del modelo. Se cayó la pantalla, la vuelvo a Sí, compartir, sí, no no pasa te nada. preocupes, no te preocupes. Entonces, share screen, otra vez estamos. Para mí ahí la clave está en que o sea, los de Anthropic están yendo a tope con el modelo agéntico que rompe un poco la barrera de cómo sea, o sea, es que lo estoy explicando fatal, pero están los modelos y luego la manera en la que utilizas los modelos. Dentro de la manera en la que utilizas los modelos está la más centrada en interfaces gráficas y la más centrada en agentes, por decirlo de una manera. Son como para mí interfaces y formas de interactuar con quién va a hacer el trabajo, quién va a hacer el músculo. La agéntica, tú simplemente le dices lo que quieres y trabaja por detrás. La más centrada en interfaz de usuario realmente está supliendo con interfaz de usuario más acciones manuales por tu parte. No sé si me explico. Ujú. O sea, Cursor necesita tener una buena interfaz porque si no tuviera Sí. la interfaz no tiene poder suficiente de darte buenos resultados. Pero si nos vamos a un caso ideal, supongamos que las IAs son perfectas, literalmente suplen a una persona. ¿Yo para qué necesito una interfaz gráfica de aceptar cambios, validar cambios, cambiaste esta línea de código? A mí no me importa. Yo estoy al 100% seguro de que tú cambiaste las líneas que tienes que cambiar. De hecho, probablemente lo sepas mejor que yo, suponiendo un caso Ujú. hipotético final. Y en ese caso, la interfaz ideal es la agéntica y simplemente la interacción con, oye, esto es lo que quiero y veo el resultado y lo valido, ¿cierto?
No sé si Ujú. estoy respondiendo un poco a la pregunta o ni siquiera te entendí la 100%. pregunta. No, Vale. 100%, Entonces, 100%. cuando vamos a resultados de vibe coding, te das cuenta de que en conocimiento transversal y en resultados más relacionados con el global del proyecto, en esa interacción agéntica, o sea, en ese caso en el que yo le pido algo y me da el resultado y simplemente lo valido sin leer código, Cloud Code es, por diferencia, desde mi experiencia, mucho mejor. O sea, Ujú. acierta mucho más. Yo ahora me pego, no sé si no se lo van a creer, pero yo a veces he grabado audios de 10 y 15 minutos explicándole una tarea a Cloud Code Ujú. con voz, me pega un churro de texto gigante y lo dejo 15-20 minutos corriendo. Eso cuando lo intento hacer con Cursor, no me llega al resultado. Con Cloud Code sí es posible. A veces no es perfecto, a veces no es perfecto a la primera, lo tengo que seguir trabajando, pero es viable, Ujú. que es lo clave para mí. Cursor en ese sentido, no. Cursor está más orientado, o sea, funciona mejor con baby steps, desde mi experiencia. Cuando le propones tareas demasiado grandes, tiende a perderse o no sé, no tengo esa mejora en la productividad, pero es muy personal. Y ya para no alargarme tampoco demasiado y que vayas por el lado que quieras ir, también en cuanto a la selección del modelo, ahí sí que dejé de intentar probarlos todos y me guío por los benchmarks, porque es imposible. O sea, literalmente tú no puedes hacer una comparación entre cómo te va objetivamente un modelo y otro, porque les vas a proponer las mismas tareas, muchas veces te las van a hacer las dos perfectas, y entonces luego encuentras un caso que sí, otro que no, y pierdes el tiempo. Las diferencias no son tan grandes. Para mí es mucho más Ujú. fácil confiar en que si los benchmarks están diciendo que Claude Sonnet 4 es el state of the art de modelos de programación, pues ciegamente hasta que se diga lo contrario, porque no Ujú. te merece la pena perder el tiempo en probarlos todos. Si por curiosidad lo Ujú. quieres hacer, hazlo, pero es un poco ruleta rusa y esto creo que también les habrá pasado a todos. Es decir, ahora Gemini 2.5 Pro es el mejor. Lo haces y dices, no noté diferencia. ¿No? 100%. 100%. Vale, pues mira, vamos a pasar ya a preguntas de la gente que tengan por aquí y empiezo con la de Víctor, ¿no? Que dice, oye, está muy guay esto de vibe coding, pero se nota que tú tienes esa sensibilidad de diseño curiosa, ¿no? Entonces, ¿confías en la IA para esto? ¿O lo diriges tú? ¿O cómo haces para que te queden tan bonitas? Bueno, gracias por lo de que queden bonitas. Ahí evidentemente yo creo que sí que entra la experiencia de que yo además de programador me considero diseñador, o sea, me encanta el diseño y he tenido que hacerlo por suerte o por desgracia, o sea que por suerte me gusta, porque durante todos los primeros comienzos de Calistenia pues fui yo el único programador, diseñador y bueno, sombrero de todo lo que había que hacer, ¿no? Entonces, en diseño, es curiosa la respuesta, pero es que depende, no sé cómo formular porque depende de a qué nivel. O sea, soy de los que creen que el gusto y el criterio siempre va a estar, a menos que lleguemos a una singularidad y ya de eso no tiene ni sentido hablar, ¿no? Llegamos a AGI, llegamos a ciertas cosas en las que ya no estamos hablando del LM, si hablamos de un nivel superior, ¿no? Entonces dejemos eso de lado porque ahí tenemos un debate simplemente al que literalmente no tenemos respuesta. Pero suponiendo que simplemente los LLM siguen funcionando hasta el punto en el que todo lo que te piden lo dan, ya entra en juego el qué es un buen diseño y qué es un mal diseño. ¿Es objetivo o es subjetivo? ¿Qué es bonito y qué es feo? Porque no sé si me estoy explicando. Hay Ujú. cosas objetivas dentro de un buen diseño es usable, un buen diseño es intuitivo, pero lo bonito y lo feo muchas veces no depende de lo intuitivo, depende de la moda. Y Ujú. entonces, la IA, ¿cómo es capaz de distinguir qué es feo y qué es bonito? A ver, si llegamos a un punto en el que la IA es capaz de entender el contexto global, hacer ese mismo razonamiento de qué es lo que está de moda, y tú simplemente le dices a la IA, oye, quiero una interfaz súper bonita y moderna de esto, pues probablemente te dé un buen resultado. Ujú. Pero tiendo a pensar que el criterio propio y el gusto humano va a seguir siendo diferencial, por lo menos en esta fase en la que nos encontramos y en un corto medio plazo. Es muy difícil decir medio plazo incluso, por Ya. cómo cambian las cosas, pero creo que el criterio lo es todo. Entonces, ahí también va una parte de, oye, claro, ¿cómo hago yo bytecoding?
porque dijimos, no miro el código, ok, no miro el código, pero ¿cómo lo guío? Y ahí está el punto en el que lo único que le recomiendo a todo el mundo es que aprenda de todo. O sea, evidentemente, cuando yo defino esta interfaz, le digo qué paleta de colores quiero, le digo que quiero un estilo glassmorfista, que quiero una jerarquía de card views o que quiero un... O sea, tengo una semántica que yo la arrastro de saber cómo funcionaba, pero que ahora soy capaz de trasladársela al modelo. Si una persona que no solo no sabe programar, sino que no sabe de diseño y que tampoco controla el lenguaje, por mucho vibe coding que quiera hacer, donde va a estar, o sea, va a estar limitado a decirle, quiero una aplicación súper bonita que haga esto. ¿Cuál va a ser el resultado? Una ruleta rusa. Yo he notado que el resultado es cada vez más bueno. En plan, son diseños que cumplen, pero no son Ujú. diseños preciosos. Y yo lo he probado. Esta aplicación, la primera versión que me propuso Cursor, porque esta en su momento la hacía más con Cursor, fue azul. Luego hice una iteración y era violeta. Hasta que luego yo le dije, mira, ya en realidad quiero que En la hagas de negro. esta manera, quiero ir por aquí, quiero ir por allá, y lo fui acotando. Entonces, pregunta corta, ¿tienes que saber de diseño? Yo te lo recomiendo. Tienes que desarrollar ese gusto, tienes que desarrollar ese criterio y tienes que desarrollar la semántica con la cual, perdón, me llamaron por teléfono justo, la semántica para darle las instrucciones y el contexto adecuado. No Ujú. sé si me entiendes. 100%, 100%. O sea, tú Mira, tienes tenemos que aquí... saber lo que es un degradado, Sí, sí, tienes que sí, saber lo estoy que es un... 100% alineado con los conceptos, tío. Es que es el mismo discurso que tengo yo, o sea, te lo compro 200%. Vale, genial. Mira, pregunta David Jiménez, ¿dónde miras blogs, YouTube para estar lo más actualizado en formas de programar más rápido, ¿no? O cómo aprendes. A ver, realmente no tengo una única fuente. Te metes en Twitter y si sigues a las personas correctas, como que el algoritmo se te va adaptando y también te va exponiendo. Eh, en YouTube me pasa un poco lo mismo, entonces hoy en día la era del algoritmo casi que ni sé a quién sigo, pero el algoritmo se ha ido adaptando. Por desgracia no puedo darles una respuesta mejor, pero el algoritmo se ha ido adaptando como para darme esas cuestiones. Pero creo que casi todo se hace viral rápido. O sea, todos sabemos que no sé qué lanzó, Windsurf lanzó no sé qué, que OpenAI compró no sé cuánto. Como que las grandes noticias se van dando. Y para mí lo mejor es que cojas la herramienta y empieces a jugar. Siempre he sido fiel Ujú, defensor de que se aprende rompiendo cosas, probando, estampándote. Y al principio te vas a estampar más de lo que vas a obtener. Y es así. Eh, ujú, Pasaba en la programación tradicional, pasa ahora. Creo que es parte del proceso de aprendizaje en lo que es la creación como tal de cosas. ujú. Proceso creativo. Genial. Y mira, nos preguntan también, y ya para cerrar, que son las 6 y quiero respetar mucho el tiempo de todo el mundo, preguntan aquí cómo puedes luego subirlas a las stores, ¿no? ¿Es posible hacerlo todo desde Cursor o, como bien decías, no es necesario tener esas bases de cómo subir las aplicaciones a la App Store y demás? Sí, no las puedes subir directamente. De hecho, hay un montón de configuraciones que tienes que hacer manualmente. La otra aplicación que la muestro muy brevemente porque yo no tengo prisa, pero bueno, por si acaso la gente también no tiene mucho más tiempo. No sé si se llega a ver mi pantalla. No estás compartiendo, ¿no? No. Ah, se descolgó hace un buen rato, Sí. vale. Eh, Voy a ver si la puedo compartir. Screen, iPhone de Iñaki. Respuesta corta, que me enrolla demasiado. No, tienes que saber un montón de cosas. Sobre todo dependiendo del stack tecnológico en el que estés. Si estás en iOS, hay muchos temas de creación de cuentas, certificados, permisos, procesos de revisión. O sea, entran en juego muchísimas cosas técnicas, pero nada que no se pueda aprender. Y hoy en día hay mucha documentación. Hace 7 años, cuando lanzamos Calistenia, pues todo estaba un poco más verde realmente. Pero hoy en día es cuestión de saber hacer una búsqueda en Google, cómo subir una aplicación, seguir los pasos, y es tedioso, pero aquí quizás se toca un tema también que es que obviamente, o sea, la IA te da velocidad, te permite hacer cosas muy guays, pero tampoco todo tiene que ser IA, que eso es una cosa que no mencioné antes, sobre todo pasa con los proyectos web. Yo si fuera a crear un proyecto web con Vibe Coding, lo que es la plantilla del proyecto web, no la creo diciéndoselo hoy por hoy a la IA, porque hay tareas automatizables que tardan 0,3 segundos en ejecutarse de forma determinística y con un resultado correcto, Ujú. y es lo más rápido y lo más óptimo. No sé si me explico. Bueno, a todos nos Sí. habrá pasado que nos crea un proyecto también desactualizado, con versiones random.
Entonces, no tratemos tampoco de a toda costa resolver todo con IA. Ahora está de moda la IA y entonces utilizo la IA para todo. Hay cosas que se siguen resolviendo mucho más fácil de maneras tradicionales y hay cosas que simplemente no se puede, pero que tampoco es una mero trámite, es algo burocrático, como quien dice. Sí, 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 Pues como créate una crearse todas las cuenta, cuentas, exactamente. efectivamente, claro. Y bueno, ponía como ejemplo esta aplicación. No, no estás Vas, compartiendo, ¿eh? vale, perdón. Es que me decía aquí que sí, pero se ve que no. Se ve que no. Está trabadísimo. Em, Ahora sí. Esta aplicación, que es la última aplicación que hice, que esta sí la hice al 100% con Cloud Code, ¿vale? De esto no hay un solo cómic que haya hecho yo. De hecho, ni siquiera hacía los cómics, le decía a Cloud Code que me hiciera los cómics cuando estaba satisfecho con el resultado. Eh, y esta aplicación involucra un montón de cosas que solo con IA no podría haber configurado. En plan, es una aplicación, pero que tiene un widget, que es ese que acaban de ver, pero que también tiene acceso a APIs especiales que hay que configurar, pero también tiene un Dynamic Island y tiene... O sea, como que tienes que aprender terminología, conceptos. No es solo simplemente pensar en la idea, depende de lo que quieras hacer, ¿no? Aunque vayamos en esa dirección, no es suficiente, desde mi punto Qué de vista. buena. Increíble, increíble. Pues oye, Iñaki, creo que hasta aquí lo podemos dejar por hoy porque nos ha flipado. Creo que la sensación general ha sido que es la bomba y que ojalá más gente como tú, ¿no? Y estoy seguro de que te volveremos a llamar para otro sarao que hagamos porque nos ha encantado. Y sobre todo la honestidad con la que lo cuentas, ¿no? Viniendo desde el mundo del desarrollo, ¿no? Que podrías ver como estos que hacen vibe coding, que hacen aplicaciones inseguras, de mierda y demás, ¿no? Creo que tu perspectiva es muy interesante, así que te la agradezco un montón. Bueno, me alegro de que haya sido interesante y bueno, de no haberme enrollado demasiado porque